El Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que uno de sus discípulos se acercó a Jesús y le dijo: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Los discípulos, amados hermanos, sabían que Jesús tenía una vida de oración también. Los discípulos conocían a Jesús, que Jesús se apartaba de la multitud para ir un momento a orar al monte, bendito sea el nombre del Señor. Pero los discípulos miraban también que cuando Jesús oraba, al día siguiente Él sanaba a muchos enfermos. Los discípulos también miraban que Jesús levantaba a los paralíticos, que le daba vista a los ciegos, que resucitaba a los muertos, bendito sea el nombre del Señor, que limpiaba a los leprosos. Y eso fue lo que este discípulo vio en Jesús. Este hombre quizás analizó la vida de Jesús y decía: este hombre hace tanto milagro, mi Señor hace milagros porque lleva una vida de oración, porque este hombre siempre está de rodillas delante de su Padre, bendito sea el nombre del Señor. Entonces su discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar también. Sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y eso es, amados hermanos, lo que nosotros debemos de hacer. O para ver la bendición de Dios debemos nosotros orar. Para ver la gloria de Dios, para que Dios se manifieste en nuestra vida, debemos de doblar rodillas, bendito sea el nombre del Señor. Debemos nosotros acercarnos delante de la presencia del Señor. Si queremos ver un milagro, sabemos que orando podemos tener la sanidad. Si queremos tener la solución en un problema, sabemos que orando tenemos la solución. Sabemos que en la oración tenemos la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Los discípulos no le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron: Señor Jesús, enséñanos a hacer sanidades. Enséñanos a levantar a los paralíticos. Enséñanos a predicar el Evangelio. Enséñanos a sanar, a resucitar a los muertos, a limpiar a los leprosos. Enséñanos a predicar. Sus discípulos no le dijeron así, sino que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Es que la oración, amados hermanos, la oración es la llave para abrir puertas de bendición. La oración es la llave para ver la respuesta, para que las puertas se abran, bendito sea el nombre del Señor. Queremos que Dios haga milagros, debemos de estar de rodillas. Queremos que Dios nos use, debemos de estar de rodillas, alabado sea el nombre del Señor. Queremos que Dios se mueva, se glorifique en su pueblo, necesitamos estar de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Hace unos días yo les decía a unos hermanos que hasta libritos venden, bosquejos bíblicos para predicadores. Ya está preparado, andan en los mensajes ya, imagínense. Ya andan los libritos para aquellos que predican, pero no es así. Los discípulos no le dijeron: enséñanos a predicar, danos copia de los sermones que tú predicas, sino que le dijeron: enséñanos a orar, para que la predicación, para que cuando nosotros hablemos tu palabra, la gente se convierta, bendito sea el nombre del Señor. Hasta bosquejos bíblicos hay
Y eso viene a acomodar al predicador o a aquel que habla. Ya no les gusta orar, ya ni la oración necesitan. Y si oran nomás un poquito para cambiar el tiempo quizás, y dicen este mensaje voy a dar, pero es copiado del otro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, para que al predicar tu palabra la gente crea, las personas se conviertan a ti. Enséñanos a orar para que cuando oremos por un enfermo, ese enfermo sane. Enséñanos a orar para que cuando oremos por un endemoniado, esa persona quede libre, quede libertada. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta hay videos, amados hermanos, que enseñan cómo predicar en 5 minutos o en 5 pasos. Cómo predicar. Pero no enseñan que primero se debe de orar. Que primero se debe orar. Sé que hay muchos que hablan bonito y entretienen a la gente. Pero si ese mensaje no va acompañado de la oración, no, allí no está el respaldo del Señor. Allí le puedo decir, no hay edificación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, porque miraban que cuando Jesús oraba, el siguiente día, aunque se levantara tempestad en el mar, Él calmaba los vientos, Él reprendía las aguas, los vientos, el mar enmudecía. La gente se admiraba, decía, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? La gente se maravillaba al escuchar a Jesús hablar. Nunca ha hablado hombre como este, decía la gente. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Nunca hemos escuchado hablar a otro hombre como este. Bendito Dios, aleluya. Muchas veces menospreciaban a los apóstoles o se maravillaban de los apóstoles porque ni letra tenían. O sea, no tenían estudio, no eran doctores, no eran alguien que que habían estudiado toda su vida para poder predicar una palabra, para predicar la palabra del Señor. Las personas se maravillaban, los fariseos, aquellos estudiados se maravillaban porque escuchaban hablar a Pedro, a Juan, a los apóstoles, la palabra del Señor. Y miraban que multitudes se convertían al Señor Jesucristo. Pero porque ellos le habían dicho al Señor, enséñanos a orar. Es que cuando oramos, amados hermanos, algo sucede. Algo cambia, bendito sea el nombre del Señor. En nuestra vida, amados hermanos, sucede algo maravilloso. Cuando oramos, alabado sea el nombre del Señor. Queremos ver la bendición de Dios. Debemos de orar. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida. Debemos de orar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros oramos, algo sucede en nuestra vida. Algo pasa con nosotros, con la persona, con el cristiano. Eso lo podemos ver unos capítulos atrás de este mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 28 y 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que oramos sabemos que en la oración algo sucede. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, amados hermanos, que debe de haber un cambio en aquel que ora. Bendito Dios, aleluya. Y si aquel a quien doble rodillas y ora el Señor Jesucristo y sucede esto maravilloso,
el ser es cambiado. Imagínese aquel que no ora. O sea, ¿cómo puede suceder un cambio allí? Si la palabra del Señor dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea que aquel que no ora, amados hermanos, no puede o no hay un cambio dentro de él. Su personalidad no es cambiada. Si aquella persona que dice ser cristiano y no ora, ¿cómo puede surgir un cambio en su vida? Le digo esto porque a mí me pasó. Yo le dije al Señor, Señor, ya no quiero ser igual en oración. Señor, yo quiero que tú me cambies. Porque ya no encontraba, amados hermanos, le puedo decir, sabor a la vida. Ya no me encontraba, hermano, feliz. Sentí un vacío en mi corazón. Y yo le dije al Señor, Señor, cámbiame. Aquí está mi vida, aquí está mi alma, úsala. Y el Señor escuchó esa oración. Y con seguridad, amados hermanos, con testimonio, puedo decir que Dios escucha la oración y que en la oración suceden cosas maravillosas. Y desde ese momento, amados hermanos, que yo clamé a Dios, que yo oré a Dios, bendito sea el nombre del Señor, Dios comenzó a obrar en mi vida. Dios comenzó a hablar a mi vida, comenzó a hacer promesas a mi vida, comenzó a restaurar mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora aquí estoy para honra y gloria del Señor, aleluya. Y ahora me gozo en su presencia. Y ahora aquel vacío que sentía ya no está en mi vida. Ahora el Señor vino y me llenó de su presencia y me llenó de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora me gozo en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La apariencia de su rostro se hizo otra. Sabemos, amados hermanos, ¿o no le ha pasado a usted que muchas veces se ha encontrado angustiado? Que quizás no haya qué hacer y lo único que piensa es orar. Y cuando ora, cuando se levanta de orar, Dios pone paz y tranquilidad, se levanta con la confianza de que el problema está en las manos del Señor y que Dios lo va a resolver. Se levanta diferente. Algo ha sucedido en esa oración, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Por eso es, amados hermanos, que el enemigo quiere detenernos muchas veces para que no oremos. Y cuántas cosas pone el enemigo, amados hermanos, para no orar, para que nosotros no oremos. Y cuántas cosas pone el enemigo para que nosotros no nos comuniquemos con el Señor Jesucristo. Pone allí pruebas, amados hermanos, quizás dificultades que quizás usted ni las pensaba hacer, pero en el momento que usted piensa orar, surgen tantas cosas y el enemigo quiere detener, porque algo sucede cuando nosotros oramos. Sucede un cambio en nuestra vida. La apariencia de su rostro se hizo otra. Quizás hay algo en nosotros que necesita ser cambiado. Y sabemos que la oración o la manera de cómo nos podemos comunicar con el Señor es orando. Y es por eso que el enemigo muchas veces detiene, para que nosotros no le digamos al Señor, cámbiame, transfórmame, porque quiero ser mejor. Porque sabe el enemigo que si nosotros pedimos eso, el Señor lo va a hacer, alabado sea su nombre. Y si nosotros le pedimos, el Señor Jesucristo lo va a hacer. Y por eso el enemigo muchas veces trata la manera de frenarnos, de quitarnos el impulso de ir a orar. A orar vamos y suena el teléfono.
que nos dicen, quiero que vayas a hacer este mandado, y ya no oramos. Quizás pensamos orar y de repente como que si la escoba tiene pies y aparece enfrente, como que si la bocalá de ropa tiene pies y aparece enfrente. Yo sé, amados hermanos, que hay necesidad de eso, pero María dejó todo eso por escuchar al Señor Jesús. María apartó todo eso por estar un momento con el Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Y qué privilegio que nosotros, el Señor Jesús nos haya tomado en esta tarde. Y así como Pedro y Juan y Jacobo nos tienen esta tarde en este lugar, para que nosotros veamos que la oración tiene poder. Y si nosotros creemos en esta tarde, vamos a tener respuesta de nuestra petición. Y si nosotros creemos en esta tarde, algo va a cambiar en nuestra vida con la oración que hemos hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro y Juan y Jacobo vieron a Jesús, que su rostro cambió, que su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otra. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como tú también oras. Enséñanos a orar. La oración, amados hermanos, tiene poder. En la oración algo sucede. Y nosotros hemos sido los privilegiados, como Pedro, Juan y Jacobo. El Señor ahora le ha placido tenernos en esta tarde. Y nos ha dicho que la oración no ha sido en vano. Que esa oración que usted, amado hermano, ha puesto delante del Señor ha llegado hasta el trono de los cielos y que un cambio va a haber. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Alabado sea su nombre. Entre tanto que oraba, entre tanto que Jesús oraba, su rostro, la apariencia de su rostro cambió y fue diferente. Así nosotros, amados hermanos, cuando oramos, hay un cambio. Y por eso se nota cuando aquel es verdaderamente cristiano. Se nota cuando alguien es cristiano y lucha por agradar al Señor. Porque aquel que no ora, no hay una diferencia, porque no hay un cambio. Y muchas veces dudamos si es cristiano o no es cristiano, aún andando con nosotros o algún conocido. Y muchas veces decimos, ¿será este cristiano o no es cristiano? Muchas veces quizás vemos a personas así, aún enfrente de personas cristianas, cuanto más en secreto, cuanto más cuando nadie lo ve. Pero aquel que es cristiano y ora, que cuando ora algo cambia en su vida y entra temor en su corazón, y aún andando en secreto, andando él solo por la calle, donde quiera que él ande, donde quiera que ella ande, anda con temor de que alguien lo está viendo. Y es verdad, porque es el Señor Jesucristo el que nos ve y está con nosotros, pero anda con temor. Cuando nosotros oramos, hay un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, vemos la gloria del Señor, vemos el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos visto. El Señor oraba y al día siguiente sanaba enfermos, sanaba a muchos, predicaba la palabra, la gente se admiraba, pero era porque Jesús oraba. Bendito sea el nombre del Señor. Este ha sido el consejo de esta tarde, amados hermanos.